que vamos a tener para hablar del corazón. Y entonces, ¿quién se acuerda que era el ciclo cardíaco? ¿Qué entienden ustedes por ciclo cardíaco? Como el, el tiempo en el que el corazón hace sus funciones. Excelente, ¿no? O sea, ya estamos hablando de una tiempo y otra que el corazón tiene varias funciones o tiene varios eventos que va a desembocar en algunas funciones. ¿Como cuáles? ¿Cuáles serían esos? Uy, ¿cuáles serían esos eventos? Las ondas que se generan por la despolarización y repolarización. Excelente, ¿no? Entonces tenemos nosotros actividad eléctrica del corazón. ¿Qué otros eventos, además de la eléctrica, que es la que revisábamos la clase pasada, tenemos en el corazón? Contracción de músculo, bueno, de los miocitos. Excelente. Tenemos eventos mecánicos que se originan por eventos eléctricos, ¿no? En este sentido, los eventos mecánicos son contracción y relajación. ¿Qué otros eventos tenemos? ¿Qué pasa cuando se contraen y se relajan los ventrículos y los atrios? También hay eventos hemodinámicos. Excelente, ¿no? Esta contracción y relajación va a haber una eyección de sangre y una acumulación de sangre. Eyección de sangre cuando se contraigan las cámaras y una recepción de sangre cuando se relajen. Y finalmente, estos eventos hemodinámicos me van a dar origen a qué tipo de eventos. ¿Se acuerdan cuando el flujo de sangre pasa, choca la sangre, genera vibraciones? Esa vibración yo la puedo percibir por medio del estetoscopio porque son eventos ¿de qué tipo? Acústicos. Acústicos, excelente. Entonces, mi ciclo cardíaco, como tal, un ciclo va a ser un conjunto de eventos que se van a repetir, como su nombre lo indica, cíclicamente. ¿Qué quiere decir cíclicamente? Que van a estar repitiéndose a lo largo del tiempo. Cuando yo hablo de ciclo cardíaco, hablo de un conjunto de varios eventos que se repiten constantemente a lo largo del tiempo. Todos estos eventos van a originar la función cardíaca, que básicamente es el trabajo de bomba muscular, una bomba que va a distribuir la sangre a lo largo de todo el organismo, ¿sí? Y recordando que tenemos una circulación mayor y una circulación menor, que es lo que vamos a ver un poquito en la siguiente clase, que ustedes ya vieron en anatomía. Estos eventos, como ustedes bien lo indicaron, pueden ser eléctricos, que van a ser principalmente despolarización y repolarización, y la despolarización me va a generar contracciones, que son los eventos mecánicos. En estos eventos mecánicos van a generar cambios en el flujo de la sangre, en el movimiento. Entonces, los eventos hemodinámicos son estos eventos, ¿no? Hemo quiere decir sangre y dinámicos es de la dinámica, del movimiento, ¿no? Eventos del movimiento de la sangre dadas por la contracción y la relajación. Estos al final me van a generar vibraciones, que me van a generar ondas. Ustedes saben que yo puedo percibir, gracias a mi aparato auditivo, la vibración en forma de sonido, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Ok. ¿Los eléctricos por cuáles se provocaba? ¿Perdón? ¿Los eléctricos por cuáles se provocaban? No entiendo bien tu pregunta. ¿Te refieres a qué generaban los cambios eléctricos en el corazón? Sí. El sistema intrínseco de conducción. ¿Recuerdas que en el sistema intrínseco de conducción se genera por la propiedad de automatismo
un potencial de acción que comienza en el nodo sinoatrial y se va propagando a través de todo el corazón siguiendo este sistema intrínseco, que también va a propagar el potencial de acción a través de los cardiomiocitos musculares, de los cardiomiocitos contráctiles. Ello va a generar cambios en el potencial de membrana de todos los cardiomiocitos. ¿Sí esa era tu pregunta, Fernanda? Sí, Beto, gracias. Ok, de nada. Acá, entonces, tenemos el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco va a estar dividido en dos estados ventriculares, ¿no? ¿Recuerdan cuáles eran esos dos grandes estados? Sístole y diástole. Excelente, excelente. La sístole y la diástole. Ahora, a partir de acá va a haber vamos a tener un pequeño asterisco, ¿no? Entonces, quiero que lo entiendan bien esto. Cuando yo hablo de sístole, así a solas, sin apellido, yo estoy hablando de sístole ventricular. Cuando yo digo, sí, en la etapa de sístole se está dando una contracción, bla, 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 ¿no? Yo estoy refiriéndome a los ventrículos, tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando hablo de diástole, a solas, así, durante el estado ventricular de diástole, las cámaras, bla, 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 yo voy a estarme refiriendo a la diástole ventricular, ¿sí? Entonces, cuando está sin apellido, es sinónimo a el estado ventricular. ¿Qué pasa cuando yo hablo de sístole o diástole en los atrios? Acá yo le voy a poner el apellido, ¿no? La sístole atrial. Si yo solo digo sístole, me hago referencia a ventrículos, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera referirme a atrios, lo voy a agregar como un apellidito. ¿Sí me di a entender hasta acá? Sí. Bien, entonces, tenemos dos estados ventriculares en general, la sístole y la diástole. ¿Qué pasa durante la sístole? ¿Qué está pasando con el ventrículo? ¿Se despolarizan sus células? Sí, bueno, aquí hay una despolarización y esa despolarización va a dar comienzo a ¿qué cosa? A contracción. Excelente, gracias Gabriel. A la contracción, ¿no? Entonces, la sístole va a ser la contracción del ventrículo, ¿no? Cuando hablo de sístole atrial, será la contracción del atrio. Y la diástole, entonces, ¿qué será? La relajación. Excelente, Noemi. La relajación. Durante la diástole va a ser la relajación de las cámaras, ¿vale? Y si yo hablo de diástole atrial, será la relajación de los atrios. Si yo solo digo diástole a solas, será de los ventrículos. Pero además, no solo existen estos dos estados ventriculares. Dentro de los estados ventriculares, yo puedo tener etapas del estado ventricular. Entonces, durante la sístole, ¿recuerdan cuáles eran las etapas de la sístole? La sístole ventricular isovolumétrica. Excelente. Y la eyección. ¿Y cuál, perdona, Amy? Ya no te escuché. La eyección ventricular. La eyección ventricular. En la eyección ventricular, es la etapa de la sístole. Sin embargo, en la eyección ventricular, yo lo puedo separar en dos fases. ¿Recuerdan cuáles eran esas fases? Sístole 1 y sístole 2, ¿no? 3 y 4. Rápido y lenta. Excelente, ¿no? Rápido y lenta. Sí lo podemos encontrar por números, pero vaya, los números no me dicen gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo vemos. Ahorita lo voy a poner en la pantalla. La diástole también tiene etapas de la diástole. ¿Recuerdan cuáles eran esas etapas? Durante la diástole. La diástole ventricular isovolumétrica y el llenado ventricular.
Excelente, ¿no? Yo tengo la diástole ventricular isovolumétrica y el llenado ventricular. Además, durante la diástole de los ventrículos se está llevando a cabo la contracción de los atrios, la sístole atrial, ¿sí? Pero ahorita es lo que vamos a ver. Si se dan cuenta, tanto en la sístole como en la diástole hay una etapa isovolumétrico. ¿Qué quiere decir isovolumétrico? Que no hay entrada ni salida de sangre. Excelente, muchas gracias, Angélica. No existe ni entrada ni salida de sangre. Si no existe ni entrada ni salida, se está conservando el mismo volumen. Recuerdan que iso era un prefijo utilizado para referirnos a igualdad. Iso es igual a, ¿no? Cuando yo hablo de isovolumen, hablo del mismo volumen. Como no entra y no sale, el volumen permanece constante. Y esto es importante debido a el estado valvular que va a tener el corazón en estas dos etapas. ¿Sí me expliqué? Entonces, la sístole ventricular isovolumétrica me va a generar el primer sonido, ¿sí? El sonido cardíaco 1, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? La eyección ventricular, como ustedes ya me decían, se va a dividir en dos fases, en eyección rápida y en la eyección lenta. Todo esto lo vamos a ver más adelante. En la diástole ventricular isovolumétrica me va a generar el sonido 2. El llenado ventricular va a tener fases, al igual que la eyección. ¿Se acuerdan cuáles eran estas fases del llenado ventricular? Igual rápido y lento. ¿Y la lenta, te acuerdas cómo se llamaba también? Dice diástasis. Diástasis. Entonces, tenemos un llenado ventricular rápido y un llenado ventricular lento. En el llenado ventricular rápido se origina el tercer sonido cardíaco, el S3. Y además, durante el llenado ventricular comienza la despolarización de los atrios, se lleva a cabo su contracción y acá la sístole atrial, los atrios se contraen y contribuyen a llenar los ventrículos. Este último evento me va a generar el sonido 4, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero lo quería decir por esto. Vean que aquí yo les pongo las fases del ciclo cardíaco en rojo, en un rojo más clarito, de los eventos que me están generando mis 4 sonidos cardíacos, ¿sí? Todo esto con la intención de que yo voy a tener cambios en la presión, cambios en los volúmenes y cambios sonoros durante todas las fases del ciclo, durante todas las diferentes fases del ciclo cardíaco, ¿vale? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Al final, ustedes tienen un cuadrito así en su manual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Para esto, yo me voy a apoyar de la animación que tenemos disponible para esta práctica. Entonces, ustedes pueden utilizar, si están viendo mi pantalla, ¿ya vieron que cambié? Sí. Ok, perfecto. Entonces acá, cuando ustedes en casa, ustedes pueden hacer este ejercicio que ahora vamos a hacer para estudiar el ciclo cardíaco, que puede parecer complejo, pero no lo es tanto. O sea, sí es complejo, sí requiere un análisis, pero lo vamos a ver. Acá yo tengo una animación. Esta animación ustedes la pueden abrir, ya está la liga en el aula virtual. Lo único que necesitan es conferir permisos para correr el flash, ¿no?
porque luego lo abren y no, o sea, por default los manda a una página en blanco. Entonces ustedes tienen que meterse a las configuraciones a conferir permisos, ¿vale? Acá les voy a explicar lo que tenemos. Tenemos un corazón. Esta camarita, sí ven mi cursor, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, gracias. Esta cámara sería el ventrículo derecho, esta sería el ventrículo izquierdo, atrio izquierdo, atrio derecho. ¿Cuál sería este vaso sanguíneo? Si estuviéramos hablando de animales en cuadripedestación, ¿cuál sería este vaso sanguíneo? La vena cava, La vena cava, ¿cuál de las dos? la caudal, Excelente. Y esta, entonces, si esta es la caudal, esta sería craneal, la craneal. Excelente. Esta arteria que está en rojo y hace un arco que sale del ventrículo izquierdo, ¿cómo se llama? Aorta. Y esta arteria que sale del ventrículo derecho, ¿cómo se llama? Pulmonar. Arteria del tronco pulmonar, ¿no? El tronco pulmonar, porque aquí hay una pulmonar izquierda, una pulmonar derecha. Acá tenemos 4 válvulas. Lo voy a hacer un poquito más grande para aprovechar mejor esto, ¿no? Aquí recuerdan ustedes que nosotros veíamos la clase pasada que aquí existía un septo que se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese septo que estaba acá? Que dividía atrios de ventrículos. Atrioventricular. Atrioventricular. Y entonces acá yo tengo dos válvulas, una válvula derecha y una válvula izquierda. ¿Cómo se llaman estas 2 válvulas? Atrioventriculares. Excelente. Y una puede ser atrioventricular derecha y la otra izquierda. Sin embargo, sí tienen un nombre. ¿Cómo se llama esta que está acá? Que corresponde al lado derecho. Tricúspide. Tricúspide. Excelente. ¿Por qué? Porque la válvula se va a conformar por valvas. Y aquí hay 3 valvas que van a conformar esta válvula. Son 3 cúspides, tricúspide, ¿no? Acá tengo mi válvula bicúspide o también se le llama de otra forma. ¿Se acuerdan cómo se llama? mitral, Mitral. ¿Saben por qué se llama mitral? ¿O recuerdan algo? Por el gorrito del Papa. Excelente, porque el mitral es el gorrito de papa que tiene como bueno, pues yo no diría que tiene 2 cúspides, bueno, sí tiene como 2 cúspides y por ello se le llama mitral, ¿no? Entonces, tanto la válvula tricuspidia como la válvula mitral, de aquí en adelante van a ser referidas como válvulas atrioventriculares o válvulas AV, ¿sí? Aquí la válvula que separa al ventrículo derecho del tronco de la arteria pulmonar, ¿cómo se llama? válvula pulmonar, Excelente, ¿no? Y recibe su nombre por el tronco de la arteria pulmonar. ¿Cómo se llama esta válvula que se encuentra delimitando al ventrículo izquierdo con la arteria aorta? ¿Cómo se llama esta válvula? válvula aórtica, Excelente, ¿no? Y entonces está un poco sencillo porque me va indicando en dónde está anatómicamente. Tanto la válvula pulmonar como la válvula aórtica, de aquí en adelante las vamos a referir como válvulas semilunares por su morfología, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Vamos bien todos, ok. Entonces, vean acá que yo tengo esta animación de mi corazoncito. Y acá tengo sístole y diástole, los 2 grandes estados ventriculares. Dentro, abajito de esto, de sístole y de diástole, yo me voy a encontrar con
las fases de la sístole y de la diástole. Aquí nada más, en esta animación, en la sístole me van a manejar la sístole atrial. Si yo, está bien, ¿no? Porque yo estoy hablando de sístoles en general, ¿no? En nuestro manual nosotros manejamos la sístole justamente dentro del estado de diástole, porque ocurre cuando la sístole está ocurriendo en el atrio, la diástole está ocurriendo en el ventrículo. Entonces nosotros lo vemos todo el ciclo cardíaco desde la perspectiva del ventrículo. ¿Sí me expliqué? Aquí, de todas formas, no se respeta el orden, porque justamente en la diástole ventricular, la última fase sería... Ay, ya dejé de compartir, ¿cierto? Sí. ¿Ahí ya lo vieron? Sí. Ok. Entonces, justamente la última etapa, la última fase de la diástole sería la sístole atrial, ¿no? O sea, respetamos el mismo orden. ¿Dudas hasta acá de cómo leer esta parte? Además, yo tengo al lado derecho algo bien padre, que se llama diagrama de Vickers, que ahorita lo vamos a ver un poquito. En el diagrama de Vickers, lo que me va a estar poniendo es que voy a tener a través del tiempo diferentes registros del corazón. Acá, el primer registro me está hablando de presión en milímetros de mercurio, que es este eje de las X, y además me está hablando de volumen, que me va a hablar en mililitros, que es este eje, ¿no? Si se dan cuenta, acá viene aórtico, ventricular, atrial y volumen ventricular, ¿no? Entonces, aquí yo voy a tener presiones y aquí me va a marcar el volumen. De manera general, cuando en un espacio tú aumentas el volumen, ¿qué le pasa a la presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Si yo disminuyo el volumen en un espacio, ¿qué va a pasar con la presión? Disminuye. Disminuye, excelente, ¿no? Entonces guarden eso por ahí porque ahorita lo vamos a usar. Además, yo tengo el electrocardiograma y finalmente voy a tener los sonidos cardíacos. ¿Cómo se llamaría? Fonógrafo. Ajá, exacto. Es la fonocardiografía. Bien. Entonces, acá lo que yo voy a tener es un panel de control. Yo lo puedo correr así y estar viendo cómo va a cambiar los volúmenes, la presión, los eventos eléctricos y los eventos sonoros a través de todas las etapas de los estados ventriculares, ¿no? Sin embargo, estos botoncitos de acá me ayudan a ir poco a poco viendo qué es lo que está sucediendo. Vamos a verlo vamos a empezar desde el complejo QRS, ¿no? Acá se está dando el complejo QRS. Se está dando la despolarización ventricular, ¿no? Al inicio de la onda Q comienza la despolarización ventricular que proviene del nodo atrioventricular, que a su vez proviene del nodo sinoatrial en el atrio derecho. Eso sí queda claro, ¿verdad? Entonces, se lleva a cabo el complejo QRS y a la mitad del complejo comienza, vean aquí cómo están las flechitas en la pared de los ventrículos, comienza la contracción ventricular. Vean esta línea blanca es nuestro volumen ventricular. Me voy a acercar un poquito y ahorita regreso. Vean cómo durante esta etapa el volumen no cambia significativamente. ¿Por qué? Porque cuando comienza esta parte de la contracción, las 4 válvulas están cerradas. No entra, no ingresa ni sale sangre. Entonces, se contraen los ventrículos,
y comienza la contracción ventricular isovolumétrica, como aquí me lo mencionan. Posteriormente, vean acá, la cámara se sigue contrayendo, se ejerce presión sobre las paredes ventriculares, o más bien las paredes ventriculares ejercen presión sobre el volumen de sangre que ahí está contenido. Y vean acá, yo tengo, esta gráfica me está hablando del lado izquierdo del corazón. Entonces vámonos acá. Aquí yo tengo, esta es el volumen, perdón, la presión en la arteria, específicamente en la arteria aorta. Y este rojito, ¿sí ven la línea roja? Esta de acá, me está hablando de la presión ventricular. Conforme se van contrayendo los ventrículos a través del tiempo, va aumentando la presión ventricular, no así el volumen. Llega un momento en donde la presión que ejercen los ventrículos supera la presión que está en la arteria aorta y gracias a que supera esa presión, se abren las válvulas semilunares, ¿sí? Recuerden que en fisiología vamos a hablar mucho de gradientes en general, y uno de los gradientes importantes es el gradiente de presión. Entonces, en la dinámica de la sangre, en la hemodinamia, la sangre se va a mover de donde hay mayor presión de sangre a donde hay menor presión de sangre. Entonces, vean cómo acá, y esto es lo que vamos a revisar la siguiente clase cuando veamos presión sanguínea, pero se los adelanto. Aquí tengo una presión diastólica y una presión sistólica, que quiere decir que la presión en las arterias va a variar dependiendo en qué etapa del ciclo cardíaco estemos. Va a haber una etapa donde esté muy arriba la presión arterial y un poco más abajo. En la arteria aorta, la presión es alrededor de 120/80. Yo quiero pensar que ustedes lo han escuchado, este valor, 120/80, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero guárdenlo un poquito. Entonces, la arteria aorta, el valor máximo que puede llegar a alcanzar de manera normal es 120 milímetros de mercurio. Las venas, tanto la cava y la craneal, la cava craneal y caudal, van a tener una presión sanguínea aproximadamente de 3 milímetros de mercurio, ¿no? Vean cómo es esta diferencia, donde empieza la circulación sistémica, son 120 milímetros de mercurio, y se va a estar desplazando a través de todo el cuerpo para llegar a un lugar, que son las venas cavas, donde tiene una presión sanguínea de alrededor, cercano al 0, ¿sí? Sí me expliqué, funcionó este ejemplo para explicar cómo se va a ir pasando la sangre, de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Sí. Ok, bien. Entonces acá lo que va a pasar es que en el ventrículo se va a sobrepasar la presión de sangre que se opone a la eyección sanguínea. Cuando se supera la presión arterial, la sangre sale hacia la arteria, ¿sí? Acá se me olvidó mencionar un evento importante, ¿no? Durante la contracción ventricular isovolumétrica, la sangre, vean cómo aquí venía de la diástole y entonces se estaba llenando ventricularmente. Las válvulas atrioventriculares se encontraban abiertas. Cuando comienza esta contracción, vean que la sangre es la responsable del cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Por qué? Por su anatomía. Voy a ver si acá tengo una mejor imagen. O, ¿saben qué? Acá. Ahí está. ¿Sí están viendo mi pizarra? Sí. Sí. Ok.
Voy a escribir sobre ella. Acá yo tengo estas válvulas. Estas válvulas tienen esta forma. ¿Recuerdan que cómo se llamaban estas? Estas estructuras del corazón, esta que está acá, que estaban ligadas a ¿qué cosa? ¿Se acuerdan de esto? Sí lo vieron en algún momento de Anatomía 2. Sí, no recuerdo el nombre, pero sí estaban ligadas a anillos fibrosos alrededor de los, bueno, de las válvulas. Van a formar las valvas. Excelente, ¿no? Entonces, estos, que bien nos dice Hugo, son las cuerdas tendinosas que están unidas a las valvas de las válvulas. Y estos serían los músculos papilares. Nada más era un dato. Pero es bien importante porque si las cuerdas tendinosas y los músculos, o sea, están correctamente funcionando, lo que va a generar es que cuando la sangre comience a ejercer presión sobre todas las paredes, va a cerrar estas válvulas por la disposición que tiene. Entonces, supongamos que acá esta válvula está abierta, está así, ¿no? Está abierta porque está pasando. La sangre genera una presión hacia todas direcciones, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Pero esto es importante porque aquí la sangre va a generar el cierre de las válvulas por la disposición anatómica que tienen, además de las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Van a evitar que estas válvulas se vayan hacia los atrios. Entonces, la propia sangre, por la disposición morfológica, cierra las válvulas atrioventriculares. Al cerrar las válvulas atrioventriculares, me voy a regresar, perdón, acá. Aquí supongamos que ya están cerradas, ¿no? Cuando sucede esto, va a generar un flujo, un choque. Esa sangre va a cerrar la válvula, pero además va a generar un flujo turbulento. Vamos a ver que el flujo turbulento en la sangre va a generar sonido porque está generando vibraciones y las vibraciones se van a percibir como ondas sonoras, ¿sí? Entonces, durante la sístole ventricular isovolumétrica relacionada al complejo QRS, voy a tener el primer sonido en mi fonocardiograma, ¿sí? Después se siguen contrayendo estos ventrículos, se supera las presiones arteriales, tanto la derecha como la izquierda, y la sangre está en eyección ventricular, ¿sí? Hay la eyección rápida, que es esta parte, que sería en el segmento ST, donde se supera la presión, pero incluso la presión ventricular sigue aumentando, ¿no? Porque se siguen contrayendo los ventrículos. Sigue aumentando hasta que la presión de las arterias, conforme aquí se va eyectando la sangre, el volumen sanguíneo se va saliendo del ventrículo. Conforme el volumen va saliendo, la presión ventricular también va a disminuir, que es, si son muy observadores, acá la verde, es la presión arterial y aquí la presión arterial sí sobrepasa la presión ventricular, porque acá en la arteria se está incorporando mayor volumen sanguíneo. Sin embargo, cuando esto sucede por cinética, por inercia, la sangre sigue eyectándose hacia la arteria y esta eyección va a ser un poco más lenta a comparación de cuando el ventrículo superó la presión de las arterias. Esta fase será la fase
de eyección ventricular lenta, ¿sí? ¿Sí me di a entender acá? ¿No? Entonces acá la eyección es rápida porque supera por mucho, bueno, no por mucho, pero supera la presión arterial. Después la presión arterial vuelve a ser mayor que la presión ventricular, pero sin embargo se sigue eyectando la sangre de una manera más lenta, ¿sí? Esa es la fase de la eyección ventricular lenta. ¿Dudas hasta acá? Ok. Durante la eyección ventricular lenta, vean cómo acá siguen en contracción los ventrículos. Llega un momento en donde la sangre que iba, vamos a decir, en un flujo del ventrículo hacia la arteria, que sería un flujo ortodrómico, que es el flujo que debería de seguir, hay un momento en donde la presión ventricular, que es esta, ¿ya vieron? La presión ventricular, que es la roja, disminuye por debajo de la presión arterial. Y entonces nosotros decíamos que la sangre va a desplazarse de donde hay mayor presión a donde hay menor presión sanguínea. Esto hace, aquí no se ve tal cual, pero esto hace que la sangre tenga un flujo retrógrado de las arterias hacia los ventrículos. Ello provoca el cierre de las válvulas semilunares, ¿sí? Tanto la pulmonar como la aórtica. Cuando la sangre hace esto, la sangre retorna y genera el cierre de las válvulas generando vibraciones. Estas vibraciones me van a estar generando mi sonido 2 en el fonocardiograma, ¿sí? Por el cierre de las válvulas semilunares. Entonces, llevamos el primer y el primer y segundo sonidos cardíacos, ¿sí? Uno es en la etapa de sístole ventricular isovolumétrica y el otro se da en la etapa de diástole ventricular isovolumétrica. ¿Sí? ¿Vamos bien todos hasta acá? ¿Nadie se me ha perdido? Si tienen dudas, saben que me pueden parar y decirme, oye, regrésate o lo puedes repetir, etcétera, ¿no? Beto, Sí. me había salido tantito de la sesión porque se me fue la luz. ¿Podrías nada más decirme como que estabas explicando? Sí, acá lo que está sucediendo es que después de las eyecciones, tanto la rápida como la lenta, llega un momento en donde la presión, que es la línea roja que yo veo aquí, la presión ventricular desciende por debajo de la presión arterial, que es esta verdecita de acá. Eso genera, acá lo voy a poner, ay, perdón, me fui al revés, va a generar que el flujo sanguíneo que va del ventrículo hacia las arterias tienda a regresar, ¿no? Y cuando regresa, cierra las válvulas semilunares, tanto aórtica como pulmonar. Al cerrar estas válvulas, vuelve a ver, me voy a pasar acá, aquí voy a borrar esto. Vean, por ejemplo, la disposición anatómica de las válvulas semilunares, ¿no? Que les dicen que es nidos de golondrina. Bueno, está bien, nidos de golondrina, dicen nidos de golondrina. Entonces acá la sangre tiende a regresar de las arterias al ventrículo y lo que va a generar es que ese regreso va a generar el cierre de las válvulas semilunares. Y entonces, cuando esta válvula ya se encuentra cerrada, como es acá en este ejemplo, la sangre que retornaba va a chocar con la válvula y va a generar un flujo turbulento. El flujo turbulento me va a generar ondas sonoras. Esto me va a generar el segundo sonido cardíaco. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá?
Y gracias. De nada, Noemi. Acá, después, voy a seguir teniendo la contracción, la diástole ventricular isovolumétrica. Vean acá que después de cerradas las válvulas semilunares, están cerradas las válvulas atrioventriculares y no está pasando, no está ingresando ni saliendo sangre del ventrículo y por eso es isovolumétrica. ¿Qué está pasando? Acá, esta gráfica, que es la presión atrial, que no hemos hablado de ella, lo que va a generar es que va a superar la presión ventricular. ¿Por qué? Durante toda esta parte de la sístole ventricular, que es, me voy a regresar. Vean aquí cómo estamos en la sístole ventricular, pero quiero que vean estas flechitas que están acá. Acá me están representando la llegada de sangre tanto por las venas cavas como por las venas pulmonares. El atrio sigue recibiendo sangre de la circulación mayor y de la circulación menor. Conforme se va aumentando el volumen que se encuentra dentro de los atrios, se va a ir aumentando poco a poco la presión atrial. Llega en el momento que en la diástole, la presión, que es la rojita que hablábamos acá, la línea roja, la presión ventricular va a descender menos que la presión atrial. Ese cambio de presiones, aquí hay una mayor presión, acá hay una menor presión, de mayor a menor. Y entonces la sangre, siguiendo su gradiente de presión, va a abrir por la disposición anatómica. Vean cómo son unas puertitas que abren hacia los ventrículos. Por su disposición anatómica, la sangre va a abrir las válvulas atrioventriculares, ¿no? Y acá vamos a tener un llenado ventricular rápido porque el gradiente de presión favorece que este evento sea rápido, ¿sí? Conforme va llegando acá la sangre del atrio al ventrículo de forma rápida, al final de esta fase del llenado ventricular rápido, me voy a pasar acá y voy a dibujar. Yo estoy dibujando en un lado del corazón. Esto estaría pasando dentro en los dos lados, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Acá está. Entonces, se va a llenar, va a pasar la sangre, va a pasar de acá, que es el atrio, hacia el ventrículo. Esta sangre que se está incorporando, al final va a llegar o va a tener una dirección hacia el ápice del corazón, hacia el ápice de la cámara. Cuando la sangre llega, choca con esta pared y otra vez tengo un flujo turbulento, ¿no? Debido al choque de la sangre con el ápice del corazón. Entonces, ese choque, ese flujo turbulento me va a generar el tercer sonido cardíaco, que ya lo dejé aquí atrás. El tercer sonido cardíaco se desarrolla en la fase de llenado ventricular rápido, ¿sí? Entonces, acá en el electrocardiograma yo tengo un reposo eléctrico. ¿Se acuerdan que yo la clase del electrocardiograma les hacía hincapié? Es un reposo eléctrico. ¿Por qué? Porque sí se están desarrollando cambios cardíacos mientras estoy en el segmento TP. Hay una relajación ventricular que coincide con este segmento, el segmento TP. Entonces tengo actividad mecánica, tengo actividad hemodinámica y además tengo actividad sonora. ¿Sí? ¿Sí me di a entender hasta acá? Sí. Bien. Después, tengo segmento TP, llenado ventricular
rápido y finalmente, conforme la sangre se va incorporando del atrio al ventrículo, el atrio va perdiendo volumen sanguíneo y el ventrículo va ganando volumen sanguíneo. Con esto, el ventrículo va ganando presión y el atrio va perdiendo presión. ¿Sí me expliqué hasta acá? Debido a que la diferencia de presión ya no es tan marcada como cuando inició esta fase, lo que va a suceder va a ser un llenado ventricular lento. Este llenado ventricular lento le vamos a llamar diástasis. La diástasis va a hacer este llenado ventricular de forma más lenta. Quiero que vean cómo se sigue llenando el ventrículo, pero no a la misma velocidad, ¿no? Este es el volumen ventricular. Aquí se llena rápido y posteriormente ya va en una fase, por así llamarla, de meseta, por así decirlo, ¿sí? Y la etapa de llenado de los llenados ventriculares va a ser en el segmento TP, ¿no? El llenado ventricular rápido va a ser aproximadamente en la primera mitad del segmento TP y la diástasis, o la diastasis, mejor dicho, el llenado ventricular lento va a ser en la segunda mitad del segmento TP, ¿sí? Posteriormente, acá hay un reposo eléctrico de todos los cardiomiocitos, contráctiles y conducentes. Sin embargo, yo sé que va a ser el segmento TP y cuando se dé la onda P, que está acá, ¿ya la vieron? Me va a generar una despolarización atrial. La despolarización atrial va a dar lugar a la contracción atrial. Entonces, después de la diastasis, se va a dar la despolarización y la contracción. La contracción atrial, que está marcado aquí con flechitas amarillas, me va a favorecer el llenado ventricular, ¿sí? En sus manuales mencionan que esta fase del llenado ventricular, gracias a la contracción atrial, pues no es significativa en individuos que están en reposo, ¿no? Adquiere una mayor importancia en cuando se está haciendo ejercicio. Pero eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante del ejercicio, ¿vale? Entonces, acá se contraen los atrios y genera la última, contribuye al llenado ventricular, ¿no? Que está acá. Aquí tiene un ligero incremento el volumen que se incorpora al ventrículo. Esto me va a volver a generar este mismo fenómeno, ¿no? Y me va a generar el sonido 4. Entonces, el sonido 4 se puede relacionar aproximadamente, ya sea cercano a la mayor amplitud de la onda P o posterior a la onda P, como es el caso acá, ¿sí? Ese es el sonido 4. Entonces, estos cambios dinámicos en el corazón me van a generar cambios sonoros, ¿sí? Que yo puedo estudiar con el diagrama de Biggers, que es este que acabamos de ver. El diagrama de Biggers me va a ayudar a estudiar el ciclo cardíaco. Entonces, todo esto que nosotros hemos revisado ahora es todo lo que viene acá. Entonces, yo sé que es mucha información, ¿no? Presión, volumen, contracción, despolarización, repolarización, relajación, y es mucha información. Entonces, un día que ustedes estén estudiando el ciclo cardíaco, pónganse esta tablita y vayan así como hemos ido poco a poco a ver la animación. Bueno, a ver, sístole ventricular isovolumétrica. Entonces, los ventrículos se llenan de sangre, se despolarizan, bla, bla, bla. Y entonces revisen eso y váyanse a ver la animación. Y así con todas las etapas, ¿no? Ahora lo hicimos de esta manera. Espero que haya quedado claro.
Si no, me lo pueden decir con toda confianza, lo revisamos, pero sí les pido, revisen la animación en sus casas y vayan ustedes a su ritmo viendo todos estos cambios, relacionando el electrocardiograma con la actividad mecánica, con la actividad sonora, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo se sienten después de todo el maratón del ciclo cardíaco? Pues yo siento que es mucha información, pero que hasta cierto grado está fácil. Es muy lógico, ¿no? O sea, si yo entiendo el electrocardiograma y que la actividad eléctrica me va a generar actividad mecánica y que esa actividad mecánica me va a generar actividad hemodinámica y que esa hemodinámica me va a generar sonido, sí está fácil, ¿no? Pero justamente hay que tomarnos nuestro tiempo, cada quien va a su ritmo, de cómo vamos a estudiar el ciclo cardíaco. Si tienen dudas, ya saben que para eso están las asesorías. Entonces, continuando. Ahora sí, ya hablamos del fonocardiograma, pero no hemos hablado de qué es la fonocardiografía. Entonces, la fonocardiografía va a estar compuesta de 3 raíces de la palabra. Que el fono, ¿qué es fono? Sonido. Sonido o relacionado a sonido. Entonces, el teléfono, tele es de lejos y fono es de sonido. Teléfono hace referencia al sonido de alguien lejos, ¿no? El fonógrafo hace referencia al sonido. La fonoteca es en donde se guardan los registros sonoros. Y así nos podemos ir todo el día, ¿no? Fono es sonido o cualidad del sonido, ¿sí? Cardio, pues está muy fácil, ya la revisamos la clase pasada. Hace referencia al corazón. Y grafos también ya lo revisamos la clase pasada. Viene de registro gráfico o escritura. Y entonces el fonocardiograma es el registro gráfico de los sonidos generados por la actividad cardíaca. Y nosotros ya no somos extraños a el fonocardiograma porque ya lo vimos ahorita en el diagrama de Vickers, ¿no? Y para esto, déjenme pararme por mi estetoscopio porque justamente ya decía que algo me faltaba. El fonocardiograma no es lo mismo. Déjenme ver en dónde lo puse. El fonocardiograma no es lo mismo que la auscultación. La auscultación es una herramienta diagnóstica que nos va a requerir el uso de nuestro sentido auditivo para evaluar diferentes sonidos, ya sean cardíacos, pulmonares, del tracto gastrointestinal, etc. Entonces, quienes hayan podido conseguir su estetoscopio, por favor, sáquenlo y ahorita lo vamos a revisar. Denme 2 minutos porque yo no sé en dónde dejé el mío. Entonces, por favor, tengan sus estetoscopios a la mano. Listo. Había ordenado mi cuarto y justamente cambié el estetoscopio de lugar y yo no sabía ni en dónde lo había puesto. Ok. Entonces, el estetoscopio va a tener una anatomía, por así decirla.
va a tener diferentes partes y es importante que ustedes entiendan estas partes para que lleven adecuadamente la auscultación. Yo les decía que un fonocardiograma no es lo mismo que la auscultación. La auscultación es yo con mi oído evaluar los sonidos, ¿sí? Eso es la auscultación. El fonocardiograma es verlo gráficamente. Entonces, en esta práctica vamos a hacer las dos, tanto la evaluación fonética como como ver el registro ya gráficamente. Entonces, si se dan cuenta, en su estetoscopio arriba hay dos pequeñas protuberancias que les vamos a llamar olivas. Es que solo me sale el video, la animación y la práctica escrita. Preguntaba Beto si la ibas a subir porque en el aula virtual solamente me sale eso. Sí, la presentación, saben que yo se las comparto. ¿Sí? Vale. Ahorita no, me parece que no la subí. Se las comparto ya después de las clases. Ok, sí, gracias. Sí, ahí va a estar también lo del estetoscopio, por si lo quieren revisar, lo pueden revisar cuando más conveniente les parezca. Entonces, acá, déjenme cerrar mi Zoom. Aquí lo que yo voy a tener son dos olivas. Estas olivas van a tener una dirección. Si se dan cuenta, apuntan, por así decirlo, hacia enfrente, ¿sí? Es importante que cuando yo use el estetoscopio, las olivas estén frente a mí. O sea, apunten hacia la otra dirección que no sea yo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si yo me pongo... espérame, estoy teniendo problemas con mi Zoom. Ahí está. Si yo me lo pongo así, o sea, de esta forma, que las olivas apuntan hacia mí, yo no voy a escuchar nada. Entonces, hagan el intento de ponerse las olivas hacia enfrente. Esto obedece a un componente anatómico. Mi canal auditivo está en esa dirección. Si yo lo hago así, esto va en contra. ¿Sí lo ven así? Si yo me lo pongo así, el canal auditivo, o sea, esto va en contra de mi canal auditivo. Entonces, las olivas siempre hacia adelante. Otra cosa, hay veces que cuando nosotros nos ponemos el estetoscopio, queda una pequeña parte de aire. Procuren que esto no pase. Una, porque interfiere en el sonido y otra porque los puede lastimar. A veces no somos tan conscientes de esta parte del en la auscultación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Estos dos serían los binaurales, que es el arco metálico y que están conectados a un sistema de mangueras. Puede ser un sistema de mangueras como ahora se los muestro, que es simple, o puede ser uno compuesto que tiene dos mangueras, ¿no? En realidad yo que les pueda compartir, pues no veo gran diferencia entre si es de una manguera o si es de dos mangueras, porque con los dos eso se escucha bien, ¿no? Esto es lo que yo sí les quiero hablar un poquito. Acá está. Entonces, vean cómo en su estetoscopio tiene dos cabezas. Hay algunos estetoscopios que solo tiene una y está bien, ¿no? Pero los que tienen dos cabezas, esta parte de acá, la más plana, se llama diafragma. Y esta, que es que tiene una concavidad, o sea, que es un poquito más ancha, que sobresale un poquito y que es más chiquita, acá, de este lado, eso se llama campana. Entonces, el diafragma y la campana se pueden utilizar para escuchar diferentes sonidos. El diafragma, que es esta parte, la más plana, la más grande, se utiliza para escuchar los sonidos de alta frecuencia, ¿sí? La campana, que es esta de acá, se utiliza para escuchar los sonidos de baja frecuencia. Los sonidos de alta frecuencia y de baja frecuencia se pueden escuchar en las dos. O sea, no quiere decir que si yo escucho con el diafragma, no vaya a escuchar sonidos de baja frecuencia. Claro que sí, pero se escucha con mayor nitidez. ¿Sí me expliqué? ¿Cuáles son los sonidos de alta frecuencia? Los sonidos
agudos. Entonces, el diafragma, se utiliza para sonidos agudos. Que es la campana, se utiliza para sonidos graves. Y yo muchas veces, cuando tengo el estetoscopio, me lo pongo y acá yo lo puedo girar, ¿no? Ahorita yo, por ejemplo, estoy escuchando el diafragma. No lo vayan a golpear tanto, porque si lo están escuchando, se van a lastimar el oído. Entonces, suavemente vean si toquen los dos un pequeño roce y se va a escuchar ese roce amplificado. Entonces, si hacen esto y no están escuchando, ustedes quieren escuchar la campana y escuchan el diafragma, lo pueden girar. Hay algunos que es de doble campana que lo giran, que a veces son la mayoría. Hay otros que solamente tienen el diafragma y está bien, nos sirven para auscultar. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Entonces, les voy a volver a compartir mi pantalla. Ahí están viendo, ahí está, ¿no? Entonces, acá yo les voy a dejar la presentación para que ustedes revisen esta parte de la que hemos hablado. Entonces, las olivas siempre hacia adelante, respetando mi canal auditivo. Y ya sea que yo ponga el diafragma va a ser para sonidos de alta frecuencia, sonidos agudos, y la campana para sonidos de baja frecuencia, que son sonidos graves. Esto yo voy a escuchar los cambios, como yo ya les dibujaba en la pizarra, de la vibración generada por la hemodinamia. ¿Todos vamos bien hasta acá? Sí. Ok, perfecto. Entonces, yo voy a tener focos de auscultación. ¿Qué son los focos de auscultación? ¿Qué leyeron? ¿Qué vieron en su práctica que eran los focos de auscultación? ¿Qué focos de auscultación vamos a usar durante la práctica? Creo que viene un poco de eso en el video. ¿Qué vieron de los focos de auscultación? ¿En qué espacios intercostales escuchamos cada válvula? Excelente, ¿no? Yo voy a tener, hablando específicamente del corazón, 4 focos de auscultación. En estos 4 focos, yo voy a estar evaluando cada una de las válvulas. Entonces, tengo focos de auscultación en perros y en su manual también vienen focos de auscultación en gatos. ¿Hay focos de auscultación en caballos? Es pregunta. Sí. Sí, por supuesto. Hay focos de auscultación en caballos, hay focos de auscultación en bovinos, en cabras, en bovinos, en cabras, en borregos, en puercos, por ejemplo, no se recomienda la auscultación cardíaca. Yo, por ejemplo, le he preguntado a los de cerdos por qué no, y unos me han dicho que porque es muy difícil debido a la grasa, ¿no? Eso como que a mí no me convence tanto. Hay otros, por ejemplo, de porcinos que sí me han comentado. No se hace porque los cochinos tienden a chillar mucho cuando los manejas. Entonces, si tú te pones el estetoscopio y lo pones en el cerdo y ese cerdo chilla, te va a destrozar todo el tímpano. Y eso sí me hace más sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me han compartido en cerdos. A mí no me gustan tanto los cerdos, pues algo que yo les puedo compartir. Por ejemplo, en animales de laboratorio, pues ya es un poquito más difícil, o en animales que les llamamos de fauna no convencionales, como son los hurones, etcétera, es un poco más difícil delimitar los focos de auscultación debido al tamaño tan pequeño del tórax y de los espacios intercostales.
yo que les pueda compartir en hurones, por ejemplo, si hay focos de auscultación y se utilizan, por ejemplo, los estetoscopios pediátricos. Incluso, por ejemplo, hay marcas de estetoscopios que ya están fabricando estetoscopios pensados en estos animales. O sea, ya no son como tal pediátricos. En gatos, por ejemplo, hay gatos tan chiquitos que los espacios intercostales también son chiquitos. Entonces, ya hay estetoscopios para gatos, ¿no? Que son estos estetoscopios para pequeñas especies. ¿Sí? Bueno, entonces, yo tengo focos de auscultación en perros. Tengo 4. El foco de auscultación pulmonar, el foco de auscultación aórtico, mitral y tricuspidio. ¿Se acuerdan en dónde estaban? El pulmonar está en el tercer espacio intercostal izquierdo, el aórtico en el cuarto espacio intercostal izquierdo y el mitral en el quinto espacio intercostal izquierdo y el tricúspido en el cuarto espacio intercostal derecho. Excelente, Angélica. ¿Cómo te lo aprendiste? ¿Te lo memorizaste o hiciste ahí alguna No, mi profe de anatomía nos dijo, del izquierdo spam, excelente, pulmonar, aórtico y mitral, y del derecho pues la que queda, que es tricúspido. Entonces así me lo aprendí. excelente, excelente. ¿Cómo? ¿Podría repetir eso para anotarlo? Ahorita lo vamos a ver esto. Entonces, yo tengo a mi perro y como bien dice Angélica, yo voy a tener un foco seguido de otro y de otro. O sea, son 3 focos en el lado izquierdo. ¿Cómo voy a saber? Porque aquí voy a tener la onomatopeya de PAM. Entonces, en el tercer espacio intercostal, que aquí les voy a dar otro dato. O sea, hay veces, aquí lo veo bien fácil, ¿no? Porque mi perro ahí tiene los espacios intercostales y yo los estoy viendo. Pero en la clínica, yo no voy a encontrar, o sea, yo así de vista, pues no voy a ver los espacios intercostales tan sencillamente. Sí los puedo llegar a ver cuando el perro está en inspiración, por ejemplo, ¿no? El tercer espacio intercostal normalmente se encuentra arriba del codo, ¿sí? Entonces, aquí ya no se ve, sí ven mi cursor, ¿verdad? Aquí ya no se ve, pero aquí estaría el codo y arribita del codo está el tercer espacio intercostal. En su manual también les mencionan la ubicación, ¿no? Este está abajo, el tercero y el primer, perdón, sí, el que dice número 3 y número 1 están en el borde esternal. ¿Qué quiere decir? Justamente arribita del esternón yo voy a poner mi estetoscopio. Este es la unión costocondral. Costo de costilla, condro o condros de cartílago. Entonces, justamente en donde la costilla se une al cartílago que va a unir al esternón, acá yo voy a tener mi foco de auscultación aórtico. Y entonces, como bien nos compartía Angélica, es PAM, tercero, cuarto y quinto espacio intercostal del lado izquierdo, ¿sí? Este PAM les va a funcionar mucho para que nunca se les olvide en dónde auscultar el corazón. ¿Sí me expliqué? Y acá en perros es más sencillo, porque ya tengo pulmonar, ya tengo aórtico y ya tengo mitral. Me falta el tricuspidio. El tricuspidio va a estar del lado derecho. ¿En qué espacio intercostal? También en el cuarto. Entonces, si ustedes se acuerdan que es tercero, cuarto y quinto, solamente acuérdense que ya del lado derecho va a ser el de en medio, el cuarto espacio intercostal, igual en el borde esternal. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Entonces, ahorita les voy a dar los focos de auscultación en perros, en gatos y en humanos. Vi, por ejemplo, que Noemi me preguntaba por los de hurones. Ahora no los tengo a la mano,
pero me parece que si ustedes los buscan en internet, los pueden encontrar. Si ustedes tuvieran un cuyo o si tuvieran, no sé, en su casa un caballo, etcétera, ahorita en la auscultación los pueden auscultar, ¿vale? La idea es que ustedes practiquen unos minutitos. El del gato, en el gato ya se nos complica un poquito más, ¿no? Porque ya no es pues es de 2 a 3 o de 2 a 3, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como en gatos sí difiere un poco más la anatomía entre gatos, el pulmonar lo puedo encontrar en el segundo espacio intercostal o en el tercer espacio intercostal, y el aórtico igual, ¿sí? Pero sigue teniendo esta relación. Primero es el pulmonar, después es el aórtico y finalmente es el mitral, que puede estar del quinto al sexto espacio intercostal. Aquí, mi recomendación es que se aprendan que estos dos es de 2 a 3, el tricúspideo, que está igual del lado derecho, es de 4 a 5, y el mitral, que otra vez está del lado izquierdo, es del quinto al sexto. ¿Sí me expliqué? Entonces, aquí en el codito me voy, segundo o tercer espacio intercostal. Si lo estuviéramos palpando estaría mejor. Si ustedes tienen gatos, agárrenlos, pálpenlos, segundo, tercer espacio intercostal. Aquí por aquí estaría el pulmonar en el borde esternal, el aórtico en el segundo y tercer espacio intercostal, el tricúspideo del lado derecho, cuarto a quinto espacio intercostal en la unión costocondral, y finalmente el mitral igual en el quinto o sexto espacio intercostal, borde esternal. ¿Me expliqué? Ahora, cuando ya tengan ustedes a su gatito, a su perro, o a cualquier animal que ustedes quieran auscultar, incluso ustedes, guíense en estas partes. Pero si no lo escuchan, muévanse. O sea, no quiere decir que si, por ejemplo, están en perros y ustedes están en el tercer espacio intercostal, en el borde esternal, y no escuchan claramente el latido, o los sonidos cardíacos, mejor dicho, pueden moverlo un poquito para arriba, un poquito para abajo, etcétera, ¿no? Jueguen y vean cómo se acomodan ustedes más, ¿no? Depende también del animal. Entonces, esto es en gatos y este es en humanos. Este de humanos, pues no me interesa tanto que se lo sepan, pero pues yo estaría en el entendido que a lo mejor no tienen animales de compañía y van a auscultar en humanos. Entonces, los focos de auscultación en humanos, va a ser el de la válvula aórtica. Del lado derecho, en el segundo espacio intercostal, en el borde esternal. Y acá voy a tener el pulmonar. De este lado voy a tener el tricuspidio y aquí voy a tener el mitral. Entonces, si se dan cuenta, en humanos, las válvulas semilunares van a estar en el segundo espacio intercostal, en el borde esternal. La pulmonar va a estar en el lado izquierdo y la aórtica del lado derecho. La mitral va a estar en el quinto o sexto espacio intercostal, en el borde esternal del lado izquierdo. Y el mitral va a estar aproximadamente en la unión costocondral del lado derecho. Aquí lo que podemos hacer es que nosotros tenemos la clavícula. Entonces, midan la clavícula y pártanla a la mitad. De esa mitad, váyanse hacia abajo y hacia abajo parten aquí está, ¿no? La parten a la mitad, se van abajo, quinto a sexto espacio intercostal en humanos, y van a encontrar el foco de auscultación de la válvula mitral. Hay otro foco en humanos que es el foco accesorio mitral, que no me interesa que vaya que lo ausculten, porque pues no nos vamos a ir a clínica de humanos, pero sí que tengan conciencia de que existe, ¿no? Normalmente acá en la válvula mitral
Se menciona que también una forma de encontrarlo es ubicar el pezón y del pezón está justo debajo del pezón. Esto a veces pues no funciona porque pues la diversidad de cuerpos pues no siempre se encuentra ahí, ¿verdad? Igual en pacientes que tengan bustos grandes, lo que se hace es levantar un poco el busto o pedirle al paciente que se lo levante y nosotros auscultar en esa área. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas tanto con los focos de auscultación en humanos, en perros, en gatos y por qué se hace así? Voy a aprovechar aquí la imagen que nos presentan en humanos. Vean acá, aquí ya no es tan, o sea, no se ve tan bien, pero lo que yo estaría haciendo es que estoy poniendo mi estetoscopio en un lugar en donde yo estoy evaluando cada válvula. Entonces, si yo pongo mi estetoscopio en la válvula en el foco de auscultación tricuspidio, yo estaría cercano o estaría escuchando con mayor claridad la válvula tricuspidia. ¿Sí me expliqué? Entonces, pongo aquí mi estetoscopio y por la cercanía yo estaría evaluando esa válvula. Ahora, ¿qué sonido cardíaco yo estaría escuchando con mayor intensidad? ¿El primer o el segundo sonido cardíaco? El segundo. ¿Por qué el segundo? Porque es cuando se cierran las válvulas semilunares. ¿Y la válvula tricuspidia es semilunar o atrioventricular? Ah, cierto. No, es atrioventricular, entonces sería el primero. Excelente, ¿no? Entonces, si yo pongo en un foco de auscultación de una válvula mitral, yo esperaría escuchar con mayor intensidad el primer sonido cardíaco. Si yo lo pongo acá en las válvulas, en los focos de auscultación de las válvulas semilunares, yo estaría esperando escuchar el segundo sonido cardíaco, ¿sí? Entonces, ahorita ya nada más les voy a pasar unos videos que espero subir también al aula virtual después de que llevemos nuestra práctica para que ustedes escuchen los sonidos cardíacos hasta que les sangren los oídos y se acostumbren a escucharlos. A veces es muy difícil escucharlos. Le voy a poner pausa. Sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. A veces cuando apenas los escuchamos, sí es difícil de discernir. Aquí les voy a presentar el primer y segundo sonido cardíaco. Entonces, en la literatura nos mencionan que para identificar el primer sonido cardíaco debemos de escuchar un boom, ¿no? Y el segundo, un dub. En este sentido, la onomatopeya de los sonidos cardíacos es bup dub, bup dub, bup dub, ¿no? O sea, eso a mí se me hace bien irreal porque pues los dos sonidos cardíacos pueden escucharse como bup o como dub. Entonces, aquí viene lo que nos comentaba Angélica. Para yo discernir entre un sonido, si es primer sonido o si es segundo sonido, yo me voy a ayudar de los silencios. Hay dos tipos de silencios, un silencio corto y un silencio largo. Entre S1 y S2, el silencio es más corto. Entre S2 y S1, el silencio es más largo y obedece a la duración de las etapas ventriculares del ciclo cardíaco. En el silencio corto se está desarrollando la sístole. La sístole tiene 1/3 de la duración del ciclo cardíaco en reposo, ¿sí? La diástole ocurre durante el silencio largo y la diástole tiene 2/3 partes de la duración del ciclo cardíaco en reposo. Entonces, cuando yo escuche un sonido, silencio corto, otro sonido, yo puedo discernir si es S1 o si es S2. Entonces, les voy a pasar ahorita el audio. Entonces,
quiero que cierren sus ojos primero y trate de identificar si es un silencio corto o si es el silencio largo. Y con ello, si es ese 1 y es ese 2. Después les voy a pedir que abran sus ojos y vean el fonocardiograma para que ustedes visualicen si sí lo estaban haciendo bien. Entonces, se los voy a poner. Voy a subir mi audio y lo voy a correr. Cierren sus ojos y escuchen. ¿Sí notaron que sí hay un silencio corto y que sí hay un silencio largo? Sí. Excelente. Entonces, abran sus ojos y ahora vean el silencio corto, el silencio largo y la relación de ese 1 y ese 2. Estos videos nos ayudan mucho porque nos van indicando cuál es el sonido 1 y cuál es el sonido 2. Entonces, vean cómo aquí dice foco AB y en el fonocardiograma el sonido 1 tiene una mayor amplitud que el sonido 2, por lo que ya habíamos comentado. Les digo, esto de hecho está en YouTube, les voy a compartir la liga para que la encuentren rápido en aula virtual, pero justo la tarea es que ustedes escuchen estos sonidos cardíacos, ¿no? En su perro, en su mamá, en ustedes, en su papá, en su perrito, en su gatito, en sus abuelitos, con quien ustedes convivan, ¿vale? Entonces, la onomatopeya de bub-dub es irrisoria, ¿no? También en la literatura nos dicen, bueno, el sonido más agudo es el de las válvulas el sonido 1 y el más grave es el sonido 2, pero a veces se escuchan como en lo mismo, si es grave o si es agudo, pues no es como tan notorio. Con lo que nosotros nos vamos a guiar es con los silencios. Entonces, bub-dub, silencio largo y el que viene es primer sonido, silencio corto y el que viene es S2. ¿Dudas con esto? Esto es lo que nosotros escucharíamos normalmente, ¿sí? Aquí vean cómo cambiamos de foco. Estábamos en foco atrioventricular, ya sea mitral o tricuspideo, y nos cambiamos a un foco semilunar. Justamente el sonido que escuchamos con mayor intensidad es el S2, ¿sí? Es el sonido 2. ¿Por qué? Porque el sonido 2 se genera por el cierre de las válvulas semilunares. Si estoy en un foco semilunar, ese es el sonido que con mayor intensidad voy a escuchar. Entonces aquí también se rompe un poco de, es que si lo escuchas más agudo, es que si lo escuchas más grave, si lo escuchas más intenso, si lo escuchas menos intenso, pues no, nosotros nos vamos a guiar por silencios, ¿vale? ¿Tienen dudas con sonido 1 y sonido 2? Aquí, el sonido 3 y el sonido 4 normalmente no deberían de ser audibles. Sin embargo, el sonido 3 puede llegar a ser audible en ciertos individuos, ¿no? Se dice que en mujeres embarazadas se puede llegar a escuchar y es completamente normal. En animales, en niños que están en desarrollo, ¿no? Que todavía están en crecimiento, se podría llegar a escuchar ese 3 y es normal. Otra característica que yo puedo escuchar ese 3 es en caballos y específicamente en caballos de alto rendimiento, deportistas. Caballos deportistas tienen cambios morfológicos en su corazón que es posible escuchar el sonido 3. ¿A alguien de aquí les gusta los caballos de carreras?
¿A nadie les gustan los caballos de carreras? A mí, pero no sé nada. Bueno, no sé si has escuchado que hay un derby de Kentucky, ¿no? En el derby de Kentucky es una competencia muy prestigiosa en carreras de caballo, ¿no? Y aquí va mi recomendación. S3 puede llegar a ser audible en caballos y relacionen eso con el derby de Kentucky. El S3 tiene una onomatopeya que justamente es Kentucky, ¿no? Kentucky, Kentucky, Kentucky. Entonces, ahora les voy a poner el video y yo sí lo escucho, no sé si ya es mi loquera, pero una forma para identificar S3 es con esta onomatopeya. Entonces, se los voy a poner. Sí, sí lograron identificar el Kentucky o sí ya es mi loquera. Sí. ¿No? Entonces, Sí. hay otras veces que tenemos un desdoblamiento del sonido 1 y del sonido 2. La onomatopeya de Kentucky me ayuda a discernir si es desdoblamiento del sonido 1, del sonido 2 o si sí es el sonido 3. Si quieren saber más del desdoblamiento y de todo esto, en asesorías los revisamos, ¿vale? En perros y gatos, el sonido 3 tiende a ser patológico. No debería de escucharse S1, perdón, S3 en perros y gatos, ¿vale? Voy a pasar al siguiente video. Aquí ya hablamos del sonido 4. El sonido 4 siempre, siempre es patológico. Aquí se menciona que es un sonido de galope. ¿Han escuchado cómo suena el galope? Así como un caballo galopando. Entonces, cuando yo escucho el galope en el corazón, es indicativo a que se están presentando los 4 sonidos cardíacos. Ojo acá, en la fase es normal, es completamente normal que se generen S3 y S4. Lo que no es normal es que yo los escuche. Yo sé que existen S3 y S4 por los llenados ventriculares, y el llenado ventricular es algo fisiológico. No es fisiológico cuando esos sonidos están tan exacerbados que yo los puedo auscultar. ¿Sí me expliqué? Sí. Bien. ¿Sí queda claro el sonido de galope? Sí. Ok. Bueno, vámonos al siguiente. Ah, ok. Este sí ya no es. Esto, espero, a ver. Por cuestiones de tiempo que nos ha tomado un poquito más de lo esperado, vamos a saltarnos esta parte del ejercicio. Les pido que lo hagan ustedes en su casa, usen el estetoscopio, sáquenle provecho. Si tienen dudas, díganme y con mucho gusto yo les ayudo a utilizar el estetoscopio, ¿vale? Estos videos también se los voy a subir para que ustedes también escuchen los sonidos, cómo se deben de escuchar y lo comparen con lo que ustedes van a escuchar, ¿va? Además de eso, de los sonidos cardíacos, yo tengo soplos. ¿Qué es un soplo? Un soplo es un sonido generado por una turbulencia que es resultado de un flujo aberrante, de un flujo inadecuado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo tengo 2 tipos de soplos. Tengo soplos estenóticos y soplos de regurgitación, que les dicen. La estenosis y la insuficiencia me va a dar origen a la regurgitación. La estenosis y la insuficiencia son patologías de las válvulas. La estenosis es cuando las válvulas, la luz de las válvulas, van a estar muy estrechas, ¿sí?
Al estar muy estrechas las válvulas, ustedes han presionado, o sea, están con la manguera y ocluyen la manguera. ¿Cómo sale el agua? Sale con mayor presión. Eso es más o menos el fundamento de lo que estaría pasando en la estenosis. La luz se disminuye, hay un estrechamiento en la apertura y la apertura es ineficiente, lo que está generando que la sangre salga a mayor presión. Esa mayor presión me va a generar un flujo turbulento, que es lo que es un soplo. Caso contrario en la insuficiencia. En la insuficiencia valvular hay un acortamiento de las válvulas. Las válvulas, ya sea semilunares o atrioventriculares, no cierran adecuadamente, dejan un orificio. Al dejar un orificio, la sangre ya está retornando a cámaras que no debería de regresar. El flujo es retrógrado. ¿Sí me expliqué? Entonces, por ejemplo, yo puedo escuchar soplos en diferentes fases del ciclo. Entonces, yo sé que los soplos se deben a una patología valvular, ya sea estenosis o insuficiencia. El soplo yo lo puedo clasificar en soplo sistólico o soplo diastólico. También existen soplos continuos, que no es parte de nuestra práctica y no vamos a revisar, pero también ahí se los dejo. Entonces, si yo sé que es por las válvulas, yo sé que tengo 4 válvulas y las puedo clasificar en 2. En válvulas atrioventriculares, que es mitral y tricuspidia, y válvulas semilunares, que es aórtica y pulmonar. Entonces, si yo tengo un soplo en la sístole, durante la sístole, ¿qué válvulas se deberían de abrir? ¿Válvulas atrioventriculares o válvulas semilunares? En la sístole. Atrioventriculares. En la sístole se deberían de abrir las válvulas semilunares, ¿no? Hay una contracción de los ventrículos y los ventrículos pasan sangre de los ventrículos hacia las arterias, ¿no? En este caso, se deberían de abrir las válvulas semilunares. Deberían de permanecer cerradas las válvulas atrioventriculares. Entonces, si aquí se está dando un soplo sistólico, yo estoy escuchando un sonido aberrante en mi auscultación. Si es atrioventricular, estas válvulas en la sístole deberían de estar cerradas. Entonces, yo voy a hablar que puede haber una insuficiencia atrioventricular. O bien puede haber una estenosis de las válvulas semilunares, porque son las que deberían de estar abiertas, y si abren de una forma inadecuada y me están generando un flujo turbulento, me van a generar un soplo. ¿Sí me expliqué? Entonces, el soplo se va a auscultar así, como su nombre lo indica, como si me estuvieran soplando en el estetoscopio, perdón. Entonces, ustedes ya vieron que los sonidos cardíacos son cortos, secos y tienen una intensidad, ¿no? Es bubdu, bubdu, bubdu. En los soplos sería como son más arrastrados, no son tan intensos, o pueden llegar a ser intensos, pero justamente tienen esta peculiaridad de que parece que estuvieran rozando, de que pareciera que me estuvieran soplando al estetoscopio. Ahorita los vamos a escuchar. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro por qué en un soplo sistólico puede ser o debido a una insuficiencia atrioventricular o debido a una estenosis semilunar? No, a mí no me quedó claro. Ok. En el ciclo cardíaco yo tengo contracción ventricular. Esta contracción ventricular, de forma idónea, cuando se contrae el ventrículo, se abren válvulas semilunares y permanecen cerradas válvulas atrioventriculares.
Si no cierra o no abre adecuadamente, me va a generar un soplo. Cuando yo escucho un soplo, yo no sé a qué se debe, si es a la válvula mitral, tricuspidia o pulmonar o aórtica. Son alguna de esas cuatro. Si yo escucho un soplo sistólico, yo sé que no se están abriendo adecuadamente las válvulas que se tienen que abrir o no se están cerrando adecuadamente las válvulas que se tienen que cerrar. Entonces, si no se están cerrando las válvulas que se tienen que cerrar, en la sístole, las que se tienen que cerrar son las atrioventriculares. Las que se tienen que abrir son las semilunares. Entonces, si yo escucho un soplo en la sístole, hay alguna de las dos patologías, una insuficiencia atrioventricular o una estenosis semilunar. ¿Cómo voy a saber cuál? Yo ya escuché un soplo. ¿Cómo sé si es una estenosis o si es una insuficiencia? Pues muy fácil, me voy a evaluar los 4 focos de auscultación y a lo mejor yo escucho un soplo sistólico, ¿no? Evalúo los 4 focos y escucho con mayor intensidad el soplo en el foco de auscultación mitral y con mucha certeza yo puedo decir, es un soplo sistólico debido a una insuficiencia mitral, porque es en el foco en donde yo escucho con mayor intensidad el soplo. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí quedó claro para todos y para todas? Ok, entonces, acá voy a tener soplos diastólicos, soplos que suceden durante la diástole. Otra vez, yo solamente estoy escuchando un flujo turbulento, como si me estuvieran soplando, en la fase de diástole. No sé si es la válvula atrioventricular y no sé si es la válvula semilunar. En la diástole, ¿qué válvulas se abren normalmente? Atrioventriculares. Excelente. Entonces, si yo estoy escuchando un soplo diastólico, el atrioventricular, las válvulas atrioventriculares se abren y puede estar generando una estenosis. Si las válvulas AB están estenóticas, me van a generar un soplo, ¿sí? Caso contrario, si las válvulas semilunares que tienen el nido de golondrina son insuficientes y no cierran y dejan la regurgitación de sangre de las arterias a los ventrículos, me va a generar un soplo diastólico, porque esas son las válvulas que deberían estar cerradas en la fase de diástole. Y entonces, sabiendo esto, o sea, yo sabiendo qué válvulas deben estar abiertas y qué válvulas deben estar cerradas durante la sístole y durante la diástole, yo voy a poder saber si es una insuficiencia o es una estenosis. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, vamos a ver el video de la estenosis aórtica. Si yo les digo que es una estenosis aórtica, ¿en qué fase lo voy a escuchar? ¿En sístole o en diástole? Sístole. En sístole, porque aquí la válvula aórtica se debe de abrir en la sístole. Ahora, ¿en qué silencio voy a escuchar el soplo? ¿En el silencio corto o en el silencio largo? ¿Se acuerdan que yo les decía que el silencio corto y el silencio largo correspondían a una fase del ciclo cardíaco? Sí, el en corto, muy bien. Entonces, el S1 se correlaciona con el complejo QRS. Aquí hay la sístole, ocurre durante el silencio corto. Y aquí yo escucharía una estenosis
de las válvulas semilunares o una insuficiencia de las válvulas atrioventriculares. ¿Sí? Ahora vamos al siguiente. Aquí me dicen que es un soplo, ya lo van a ver, pero es un soplo de insuficiencia aórtica. Durante la diástole, la válvula aórtica debería de estar cerrada. Si no cierra adecuadamente, permite el flujo de sangre retrógrado de las arterias a los ventrículos y yo voy a escuchar el soplo en la fase de diástole que corresponde al silencio largo. Entonces, no se va a escuchar igual que al que acabamos de escuchar. ¿Dudas hasta acá? Yo tengo una duda. Es que no entendí. Se supone que las sístoles son lo que se escucha, ¿no? Los dos sonidos. O es que no entiendo. Es que yo pensé que la diástole eran como que los silencios. Ok. Acá, vean. Yo tengo el complejo QRS, aquí comienza la fase de sístole. Yo sé que es la despolarización de los ventrículos y aquí a la mitad del complejo comienza la sístole. El complejo ST, perdón, el segmento ST es la fase de meseta y aquí viene la repolarización. De la onda, del ápice de la onda R al final de la onda T, todo esto es la sístole. Tal cual, la sístole va a comenzar, este pequeño que está acá, el número 2, es la contracción isovolumétrica. Entonces ahí comienza la sístole. Sístole es 2 y 3. Todo esto que está en amarillo y naranja es la sístole. En el silencio corto se está dando la fase de eyección tanto rápida como de eyección lenta, ¿sí? Cuando termina la repolarización de los ventrículos, va a estar a la par de la relajación ventricular. Y entonces, el sonido 2 se origina por la fase de diástole ventricular isovolumétrica. Entonces, S2 y el silencio largo, en donde estarían S3 y S4, que normalmente no son audibles, S2 y silencio largo forman parte de la diástole ventricular. Vean cómo la diástole tiene una duración mayor, que aquí es el morado, los dos azules y la banda verde, mayor a la fase de sístole. Ya no nos va a dar tiempo. Si quieren lo vemos en asesorías. Pero en ejercicio, la fase de diástole es la que más se acorta, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la duración de los ciclos cardíacos, disminuye en mayor medida la duración de la diástole. En animales que obtienen una frecuencia cardíaca muy alta debido al ejercicio, al estrés, al dolor, etcétera, las dos fases del ciclo cardíaco pueden llegar a escucharse de la misma intensidad. Entonces, los silencios van a ser muy parecidos y a veces con animales que tienen frecuencias cardíacas muy elevadas, no es posible discernir S1 y S2. ¿Se me explicó? Sí respondí tu duda. Sí, ya me quedó claro, gracias. Ok. Les comento, no nos va a dar tiempo. En este sentido, nosotros teníamos que llenar una tablita de su manual si quisieran entregar este reporte de práctica. Yo les voy a pasar los valores, pero ustedes tienen que hacer toda la interpretación. Igualmente, si ustedes así lo desean, podemos verlo en asesorías, pero les voy a platicar rápido.
Cuando hay una estimulación simpática, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción. ¿Cómo serán estos sonidos en el fonocardiograma cuando hay ejercicio? Pues bueno, la intensidad va a aumentar. Cuando aumenta la fuerza de contracción, los eventos hemodinámicos son más intensos y generan mayores ondas audibles. Eso se traduce como sonidos más fuertes. Cuando ustedes hagan su tarea de auscultar a quien quieran auscultar, vean eso. Vean cómo en reposo los sonidos son un poquito más suaves. Si ustedes hacen ejercicio y se auscultan, va a ser muy fácil identificar los sonidos a comparación de cuando estaban en reposo, ¿sí? Además, la fase de sístole y de diástole se van a reducir. La de diástole se va a reducir en mayor tamaño que la sístole, pero ambas, sístole y diástole, se van a cortar. ¿Sí me expliqué? Si se acortan los silencios, perdón, si se acortan las fases, se acortan los silencios. ¿Sí? Ok. Este material ustedes lo van a tener. Si se dan cuenta, acá dice 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4 y otra vez. Es lo que nosotros ya revisamos del llenado, la diástasis, sístole, isovolumétrica, relajación, eyección, etc. Entonces, todo esto, revísenlo con calma, tómense su tiempo. Si tienen dudas, nos vemos en asesorías. Ya nada más como parte final, ese es el diagrama de Wiggers, con el que ya nosotros estuvimos trabajando. Vean cómo aquí justamente resuelve, el diagrama nos ayuda un montón en estudiar el ciclo cardíaco, ¿no? Tenemos la etapa de sístole, la etapa de diástole y me va diciendo cuáles son. Acá arriba me va diciendo las fases y los cambios que nosotros ya vimos en presión, en volumen, en el electrocardiograma y en el fonocardiograma, ¿sí? Ya por último, yo según me iba a dar mucho tiempo, pero les quería platicar de mi perrito. No sé si ustedes han escuchado que durante la clase se escuchan ronquidos. No. ¿No? Qué bueno. Porque aquí normalmente pues mi perro está dormido y ronca muy fuerte. Entonces, él tiene una enfermedad valvular, ¿no? Esta enfermedad valvular lo que está generando es un reflujo, porque sus válvulas, su válvula mitral está degenerada, ¿no? Sin embargo, cuando le hacemos el electrocardiograma, no sale nada, o sea, no hay una alteración en el electrocardiograma. Cuando lo auscultas en la válvula mitral, es muy evidente, mucho, que tiene un soplo, y por eso yo lo llevé al cardiólogo. Entonces, lo evaluaron y ya nada más a grandes rasgos les quería presentar esta herramienta. Esta es una ecocardiografía. Aquí lo que se hace, aquí arribita, se pone el transductor y el transductor manda sonido, el sonido rebota y regresa. Les voy a poner aquí les voy a explicar más o menos cómo está la onda. Aquí. Vean, este es el atrio izquierdo y este es el atrio derecho. Normalmente, aquí vean cómo hay un código de colores, verde, amarillo, naranja y aquí azul, verde. Cuando el flujo sanguíneo se acerca al transductor, esto se pinta de naranja. Cuando se aleja del transductor, esto se pinta de azul. Aquí no debería de haber azul. ¿Por qué? Porque si hay azul, está evidenciando que hay una regurgitación de los ventrículos hacia los atrios y esa no es la dirección que debe de tomar. Entonces, observen cómo cuando se hace la ecocardiografía, sí nosotros podemos ver
bandas azules. Eso me está hablando de regurgitación y es correspondiente a que yo escuche un soplo. ¿Sí? Ya nada más les robo el minutito para dejar estas preguntas al aire. ¿Por qué no se ve una alteración en el electrocardiograma si tiene una, si tiene una patología cardíaca, ¿no? ¿Qué soplo escucharíamos? Si es sistólico o si es diastólico, y qué se podría desarrollar, y si se puede desarrollar una alteración en el electrocardiograma en el futuro, ¿no? Entonces, quiero que lo piensen y lo discutimos los 10 minutitos de la siguiente práctica, ¿no? Es una, y si quieren apúntenlo, es una degeneración, acá está. Es una degeneración mitral, una insuficiencia de la válvula mitral, ¿sí? Entonces, si no tuvieran más dudas, con mucho gusto nos quedamos de ver en las asesorías, si así lo desean, para revisar todo esto. Y la siguiente clase comenzamos platicando esto, ¿no? ¿Por qué no hay cambios en el electrocardiograma? ¿Qué tipo de soplo escucharía? Y si puedo ver una alteración futura en el electrocardiograma, ¿vale? Si no tuvieran dudas, eso es todo por mi parte y yo les agradezco mucho su atención. Me disculpo por prolongarme 2 minutos más de la hora y eso es todo. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, Gracias, Beto. Beto, igualmente. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Que les vaya bien. Gracias, Beto. Hasta luego. Hasta luego.